Bienvenido nuevamente a esta serie de intervenciones con las cuales pretendo, tengo la intención de fomentar un diálogo o conversaciones en las cuales no necesariamente deba estar yo, puesto que estoy seguro que muchas personas tienen reflexiones similares o dirigidas en el mismo sentido eh, humano. El sentido es transformar la historia que he dicho, una historia fallida de 10.000 o 12.000 años, que no ha logrado a través de sus dirigentes, de la calidad mental de sus dirigentes, puesto que ellos ocupan y pertenecen a una sola matriz, digámoslo así, mental. Recuerde que estamos viendo la historia desde un balcón muy lejano. De esa manera podemos ver a los dirigentes todos en sus características que los unen. Obviamente tienen diferencias coyunturales, particulares, circunstanciales, pero desde ese balcón que estamos mirando la historia, todos los dirigentes tienen las mismas características y lo hemos visto y lo he expuesto y lo he planteado en las pasadas 30 intervenciones. Ahora estamos observando, reflexionando sobre la educación, esa primera actividad en la que nos vemos envueltos los seres humanos muy pronto desde el nacimiento, porque sin una educación renovada, profundamente distinta, y como decíamos en la anterior intervención, individualizada, dado que cada cerebro es único debido a ese fenómeno que planteaba en la anterior intervención de la regresión sináptica, en la que prácticamente, como dicen algunos investigadores, somos más por aquello que se fue de nuestro cerebro que por aquello que ponemos dentro de nuestro cerebro, atendiendo a esa desaparición tan dramática de la mitad de las conexiones entre las neuronas en el periodo comprendido entre los 2 años de edad y los 16 años de edad. Ese fenómeno que explica la unicidad, la singularidad de cada uno de nosotros, es clarísimo. No lo conocíamos antes, evidentemente no tenían por qué conocerlo buena parte del siglo XX, de ahí para atrás, por supuesto que no, por eso es que no juzgamos a los educadores del pasado, pero sí sería muy grave que no usáramos esos conocimientos del cerebro humano para plantear la más novedosa y revolucionaria educación que es, por un lado, necesaria y ajustado a la realidad cerebral de nuestra especie. Entonces, hemos visto ya ese planteamiento de la evolución singular de cada cerebro de cada una de las personas. Luego, una vez entramos a la educación, al colegio, nuestro cerebro se va individualizando. Por eso nos cuesta cada vez más trabajo, en la medida en que avanzamos en los años, ser muy buenos en todas las materias, porque ya nuestro cerebro se va particularizando. Hemos usado mucho la palabra, va adquiriendo sus propios intereses. Y subrayo la palabra propios, porque no basta con creer que son similares a los de los demás estudiantes o similares a los de los demás familiares o amigos. No, es importantísimo desarrollar técnicas pedagógicas para precisamente identificar esos intereses de cada estudiante. Bien, hay otro aspecto del conocimiento de la mente humana que
también es bastante nuevo y es el que se refiere a un tema que cuando lo mencione usted va a asociarlo con una serie de ideas que ya tiene con respecto a ese tema. Pero igual tengo que usar la palabra. Me refiero a las emociones. Las emociones son reacciones automáticas que tenemos cada ser humano con respecto a los estímulos internos. Cuando pensamos, nos emocionamos en un sentido o en otro, o a los estímulos externos, cuando observamos, cuando escuchamos, cuando sentimos, cuando interpretamos mensajes, cuando estamos, por ejemplo, en una película de cine. Usted va con la persona más afín a usted, puede ser un gran amigo, puede ser un hermano, puede ser su pareja, y usted va a una película con esa persona y si después de la película los dos están de acuerdo en que fue una buena película, pero rastrean en qué momentos sus emociones se elevaron más, fueron más particularizadas, es muy probable que sean en distintas escenas. Cada cerebro se emociona de distinta manera. Todos los cerebros se emocionan. Y aquí hay un primer importantísimo asunto que plantear. Tradicionalmente hemos asociado las emociones a expresiones externas. Equivocadamente, en el pasado remoto, se decía, por ejemplo, que las mujeres eran más emotivas que los hombres, precisamente por esa equivocación. Como las mujeres pueden en ocasiones expresar sus emociones de manera visible, bien sea, por supuesto, en la cara, en los gestos, eh, en el llanto, en la risa, en alzando la voz, en fin, se creía que los hombres, y esta es una equivocación terrible, incluso hasta machista, se creía que los hombres éramos más controlados en nuestras emociones, por lo tanto más racionales. Fíjese usted esa equivocación tan terrible, puesto que todos los cerebros se emocionan, eso está ya más que observado, ni siquiera demostrado por hipótesis o planteamientos hipotéticos, no, se puede observar a través de los equipos de altísima resolución y altísima tecnología que existen hoy en día, como algunas tomografías con marcadores, etcétera, que se pueden ver los cerebros funcionando. Otra equivocación era creer que la persona que no expresa emociones en la cara, por ejemplo, si yo estoy hablando y no expreso emociones, alguna persona podría decir, Fernando es frío. No, no hay tal. Las emociones todas tienen una vida interior por encima de todo. Yo puedo ser la persona más impávida, puedo no expresar ningún gesto exterior frente a un estímulo externo que a otra persona le causa llanto o sorpresa, y no quiere decir que no esté sintiendo emociones. Lo que sucede es que mis emociones son así. Lo que la otra persona siente sonriendo, lo que la otra persona siente gritando, por ejemplo, frente a un atardecer. Pensemos que una persona muy sensible, muy artista, ante un precioso atardecer, se le escurre una lágrima. Otra persona muy orientada a los negocios, por ejemplo, frente a un atardecer, toma una foto para venderla. Frente a un atardecer, otra persona se queda en apariencia fría, extática. Estática. Eso no quiere decir que no sienta. No. Los tres tienen emociones, pero muy particulares. Y esto es fundamental
En primer lugar, porque, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, de los investigadores del cerebro, se, se consideraba que estudiar las emociones era en parte perder el tiempo. ¿Para qué investigar sobre las emociones si eso es algo que pertenece en el cerebro a funciones inferiores? Lo invito a que observe programas en YouTube, programas en diferentes canales que usted frecuente, podcast, etcétera, o libros, cualquier recurso que usted utilice comúnmente para conocer temas que le interesan. Vuelvo a lo de los intereses. Y va a haber un campo muy bien desarrollado ahí. Pero lo más importante que quiero señalar es esto. De las cosas más importantes o más maravillosas que nos ha revelado el mundo de las emociones es que gracias a las emociones tomamos decisiones. Y decisiones no es solamente adquirir algo, comprar algo, obviamente ahí es una decisión, pero decisiones como por ejemplo, si estoy escuchando a una persona, si le creo o no le creo. Cuando suena el despertador, ¿me levanto ya o me levanto más tarde? Cuando estoy caminando, estoy pensando y si hay una emoción asociada a esos pensamientos, puedo tomar una decisión en un sentido o en otro. El punto que quiero mencionar es el siguiente. Si no existieran las emociones, simplemente nuestro cerebro sería incapaz de tomar decisiones. Lo voy a repetir. Si no existieran las emociones, lo cual prueba que todos tenemos emociones, no, nuestro cerebro sería incapaz de tomar decisiones. Pacientes que tienen infartos o lesiones en las áreas del cerebro asociadas a las emociones y quedan vivos, puesto que el accidente o el infarto no comprometió funciones vitales, son personas que quedan incluso con su inteligencia, tal como la tenían antes, pero cuando les plantean una decisión, no la pueden tomar, se quedan petrificados, se quedan pensando y dando vueltas, como cuando el computador usted ve o su celular ve que dan vuelticas una ruedita porque no ingresa a la página o se queda como pensando el celular. Así se queda nuestro cerebro. ¿Por qué sucede eso? Porque toda decisión implica una anticipación. Y esa anticipación genera una emoción, bien sea a favor de la decisión o en contra de la decisión. Pensemos en una compra de una camisa. Usted la compra porque la ve, le gusta, la razón, la analiza, el precio, pero si no existiera una emoción asociada a cómo se va a ver usted con esa camisa cuando se la ponga frente al espejo, es decir, si se va a ver bien, si esa emoción le transmite a usted que se va a ver bien y por lo tanto se emociona porque siente que va a estar bien vestido, compra la camisa. La emoción es fundamental para la toma de decisiones. Y esto es también muy importante, y lo vamos a continuar viendo, para la educación. Los estudiantes, todos, cuando observamos, escuchamos un tema, nos emocionamos frente a lo que el profesor está diciendo. Obviamente influyen muchos aspectos. Hay profesores que logran emocionar más a los estudiantes que otros. Pero el punto central no es tanto qué profesores son mejores u otros. El punto central es que todos tenemos, especialmente en esos primeros años de la vida, temas, asuntos, incluso actividades del colegio, no solamente las académicas, que nos emocionan más. Ahí es donde están reflejados los intereses. Esa es una señal de que hay unos intereses que el colegio o el sistema educativo debe identificar. Continuaremos con este tema importantísimo porque ya tenemos algunos elementos fundacionales de lo que debe y puede ser una educación verdaderamente revolucionaria para una nueva historia. Muchísimas gracias.